Sí, bueno, esta noche vamos a continuar con esta serie que hemos empezado ya, esta serie que hemos titulado Libres. Estoy seguro que muchos jóvenes, muchas personas también están pudiendo ver este estudio, que lo vamos a desarrollar en unas 4 sesiones. Bueno, 3 sesiones porque ya empezamos la anterior semana con la introducción, ¿no? Vamos a basar nuestro estudio en el libro de Gálatas, en esta carta que escribe Pablo a las iglesias en Galacia, que la anterior semana ya hemos hecho una introducción respecto a esta carta que Pablo escribe. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto. La carta a los Gálatas fue una formal desaprobación contra la corrupción del Evangelio de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Los judaizantes, y ahora esto es bueno aclarar, ¿qué son los judaizantes? Era un grupo que nunca aceptaron el abandono del judaísmo a pesar de su fe en Cristo. Habían insistido en oscurecer la verdad cristiana. ¿Cuál es esta verdad cristiana? De que por medio de la justificación por la fe y no por medio de las obras, pueden los creyentes en Cristo conservar la esperanza de ser hallados perfectos delante de Dios. Tan pronto como Pablo supo que aquellas enseñanzas habían comenzado a entrar en las iglesias de Galacia, reprende a sus miembros por haber aceptado el error legalista. Los judaizantes exigían, por ejemplo, que se circuncidaran para salvarse, ¿no? Gálatas 5:2, Gálatas 6:12, y además promovían la observación de los días. Estaban hablando de fiestas judías que debían ser cumplidas, poniendo a cualquier nuevo creyente bajo la ley. Entonces, era como decir, no es suficiente esto, sino tienes que hacer esto más. Y le añadían, por eso había una distorsión del evangelio. Pablo es muy contundente en la carta cuando habla, no es que haya otro evangelio, sino que algunos están diluyendo esta verdad, le están añadiendo, quitando cosas. Uno de los errores más grandes y uno de los peligros más grandes actualmente es que alguien puede empezar contándote una verdad bíblica y terminándote, ¿no?, vendiéndote algo, pidiéndote dinero. Entonces el evangelio estaba siendo corrompido en ese tiempo como actualmente. Esta noche yo quisiera que podamos estudiar este versículo en Gálatas 2, 15 y 16, 2 versículos. Pablo dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias por esta noche, por el privilegio que tenemos de seguir aprendiendo de tu palabra. Todas las personas, Señor, que esta noche están conectadas y que van a ver este estudio y que van a seguir esta serie, Señor, permítenos no solo aprender de tu palabra, sino poder reforzar nuestra creencia. Muchos, Señor, tal vez al escuchar esta noche este estudio, reconozcan, Señor, que somos libres solamente en Jesucristo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos 2 versículos, hay algo muy interesante porque Pablo dice, nosotros, judíos de nacimiento. Ahora, nosotros entendemos que son judíos creyentes que saben de primera mano que no es por el cumplimiento de la ley que son justificados. Pablo entonces utiliza esta expresión de pecadores entre los gentiles para hacer una diferencia de que ellos como judíos, conociendo la ley y teniéndola de primera mano, ellos mismos saben que no es por medio del cumplimiento de las obras de la ley que van a ser justificados. Y hace la comparación con los gentiles. Y ahorita vamos a explicar esta comparación. Pero hablando de esto de pecadores entre los gentiles, ¿por qué? Porque los gentiles, ¿por qué hace esa comparación? Porque los gentiles no tenían acceso a la ley. Y esto es interesante. Entonces, la pregunta es, ¿ser judío era una ventaja? Según Romanos capítulo 3, versículos 1-2, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿de qué aprovecha ser judío? En este caso, circuncisión no estaba hablando específicamente del acto de circuncidar, sino que la circuncisión era una muestra de que ellos pertenecían a la nación del pacto. O sea, ¿de qué sirve ser judío? Dice Pablo. ¿De qué sirve?
Y el mismo Pablo responde en el versículo 2 diciendo, mucho, en todas maneras. Primero, o primeramente, si queremos decir, Pablo dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta era la diferencia entre los judíos. Si quieres decir, esta era la ventaja. Los gentiles no tenían acceso a la ley. El judío sí, había nacido en esa cultura. Ser judío era una ventaja, pero también era una responsabilidad. ¿Por qué? Ellos conocían las escrituras. Ahora, Pablo, haciendo un resumen de esta parte, señala que ellos, como judíos creyentes, saben de primera mano, porque son conocedores de la ley, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, que no es por el cumplimiento de la ley que van a ser justificados por Dios. ¿Sabían ellos? Y esta es la pregunta. ¿Sabían los judíos por las escrituras, con esa ventaja de que son guardianes de las escrituras, que no hay manera de tener un veredicto favorable de parte de Dios, una aprobación por justicias propias, de que no hay manera de que Dios les declare inocentes y justos por esfuerzos propios observando la ley? O sea, ¿los judíos sabían esto? ¿Por qué si sabían esto, ellos negaban esto? Ahora, hay evidencias en la misma ley de que ellos sabían que no había justificación por las obras. Bueno, veamos. Job capítulo 9, versículo 2 dice, yo sé, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta. Miren Job 25:4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Son preguntas retóricas las dos. Ya tienen una respuesta. O sea, ¿cómo se va a justificar? No hay posibilidad. Pero, por ejemplo, leyendo el Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Miren el Salmo 130, versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salomón, en su oración de gracias por el templo, en 2 de Crónicas capítulo 6, escribe y dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por supuesto que ellos sabían por las escrituras que jamás un hombre será declarado justo e inocente por sus esfuerzos propios, porque no alcanzan el estándar de Dios. Estos versículos están diciendo, no se puede, no puedes alegar nada delante de Dios, no te puedes justificar a ti mismo. Hay otros pasajes, por ejemplo, Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todas nuestras maldades nos llevaron como viento, son todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Y eso hablando del Antiguo Testamento, para hablar de la ley, porque Pablo en el Nuevo Testamento hace esta aclaración muchas veces en diferentes cartas, en diferentes libros. En Tito 3:5, por ejemplo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no podemos ser salvos por algo que nosotros hagamos, sino por su misericordia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no tiene que ver con lo que ustedes pueden hacer, eso quiere decir. ¿Por qué? Porque ninguno es justo. Ya lo aclaró en Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo no se puede justificar. No hay nada. Y entonces, revisamos otra vez este pasaje. Nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en este mismo pasaje, Pablo declara que no es el camino para ser aprobado por Dios, y esto es muy importante, porque esta reiteración de 3 veces es absoluta. En la Biblia muchas veces se repite, por ejemplo, santo, santo, santo. Esta es una contundencia, la repetición
de algo está diciendo esto es ciertísimo. No hay otra verdad, es absoluto. Cuando tú lees en la Biblia, por ejemplo, de cierto, digo, está diciendo esto es verdad, está reafirmando esa verdad. Entonces, en este caso, en este pasaje, hay 3 veces en las que Pablo declara que este no es el camino para ser aprobado por Dios. O sea, las obras no te aprueban delante de Dios, no te justifican. La primera declaración es general, sabiendo que el hombre, dice, en nivel general, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La segunda declaración dice, es una declaración personal. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la tercera declaración en este mismo pasaje es una declaración universal, que dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie, y esto es general, nadie será justificado. Esto encaja muy bien con lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10, porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, nadie será justificado, está diciendo Gálatas. Ahora, es muy importante entender la justificación. Justificar literalmente significa declarar justa a una persona. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios declara no culpable al pecador culpable. Es un término jurídico utilizado cuando en un tribunal un acusado es absuelto, por tanto declarado justo. La justificación es uno de los resultados del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, queda cancelada la cuenta que a causa de nuestros pecados teníamos pendientes con la justicia de Dios. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ese es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Esa muerte está instituida como justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Esta es la condena, la muerte. Mas la dádiva de Dios, dice Romanos 6:23. Y en esa dádiva ingresa todo lo que estamos hablando hoy día. La dádiva de Dios es vida eterna. Esta dádiva tiene una cláusula. La fe en Jesucristo. Porque la gracia es un regalo gratuito. Es un regalo, es algo gratuito. Pero la fe en Jesucristo. Esta declaración, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 en adelante, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Serás salvo de qué? De la justicia que tenía que venir a causa del pecado. Las traducciones modernas de la Biblia traducen justificar como restablecer la amistad con Dios. ¿Cuándo se rompió esa amistad con Dios? Desde Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, se rompió la comunión, esa amistad. Dios y el hombre ya no podían estar juntos. Y oyeron la voz de Dios, dice. Ya no había la misma relación porque la comunión se rompió. Dios es santo, no puede haber pecado. No existe ese pensamiento, bueno, el pensamiento está, pero no es bíblico de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, no puede amar al pecador porque está con pecado y Dios es santo. Entonces, cuando nosotros revisamos otra vez este pasaje, podemos entender mucho mejor, por ejemplo, Juan 3, 16 al 18. ¿Qué dice? Muy conocido el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahora nosotros entendemos esa parte. No es condenado, ¿por qué? Porque es justificado. Pero el que no cree, aclara Juan, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta tal vez en esta noche es, ¿por qué yo necesito ser justificado? Porque sin justificación no hay libertad. Y este tal vez era el dilema. En Juan 8, 31 al 36, ahora para que entiendan que esto nació allí
y llegó hasta Gálatas, imagínense. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora les respondieron, escuchen cómo responden: linaje de Abraham somos. O sea, están otra vez diciendo, somos judíos, somos de raza pura, cumplimos la ley, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué necesitas ser justificado por medio de la fe en Jesucristo? Porque si no, vas a ser esclavo del pecado. Jesús vino para eso. Por eso, así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Yo no entiendo por qué nos dejamos atrapar y esclavizar. Yo creo que el pecado, en concepto, esclaviza a las personas y tiene muchas formas. Hay jóvenes que son esclavos de la tecnología, hay jóvenes que son esclavos de algún vicio, hay jóvenes que son esclavos por sus emociones, por sus sentimientos, hay jóvenes que son esclavizados por el trabajo, por la carga en las universidades, en la familia. A veces viven esclavizados por un rencor, una amargura que tienen. Y Jesús aclara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermoso, porque Él mismo aclara en Juan 14:6, yo soy ese camino, yo soy la verdad, porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Y Él mismo responde, yo soy esa verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aclara, sino por mí. Porque como hemos estudiado esta noche, no hay justificación por las obras de la ley. La justificación solamente es por medio de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Esta noche, tal vez este era el debate, ¿no? Por eso había tanta confrontación, porque los fariseos decían que son ellos mismos, son su linaje, es el cumplimiento de la ley. Y Jesús, por eso había la parábola como por ejemplo el publicano y el fariseo, para hacerles entender que estaban equivocados en su pensamiento. No es la ley la que te justifica, no es lo que tú hagas, sino en quién has creído. Y somos libres del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Esta noche yo quisiera que, si tú has escuchado esta enseñanza, te pongas a pensar si realmente vives en libertad. Porque lo maravilloso de la vida cristiana es que somos libres en Jesucristo. Vamos a entender más adelante, mientras desarrollemos estos estudios, que esa libertad no es una libertad para hacer cualquier cosa. Nos liberta del pecado, en primer lugar, que eso es algo que debemos agradecer. Que ya no somos más esclavos del pecado, que por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de las obras, sino por medio de la fe en Jesucristo, somos libres. Somos libres. Y debemos disfrutar como jóvenes de esa libertad. Que nadie te prohíbe levantar tus manos al orar, o cantar en tu casa, o poner un versículo en tu muro de Facebook. Nadie, ¿sabes por qué? Porque tenemos libertad en Jesucristo. Porque nadie te puede juzgar por amar, por ser paciente, por tener gozo en tu vida, porque tenemos libertad en Jesucristo. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Esa es la libertad que quisiera que tú experimentes. Y si todavía no la experimentas y tal vez eres esclavo del pecado, esclavo de la amargura, del rencor, tal vez es bueno que entiendas esta noche de que si conoces la verdad te va a hacer libre. Y esa verdad es Jesucristo.
Y lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo, reconociendo que Él es el único que puede justificarte delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque podemos aprender tanto de tu palabra. Y recordar, porque sé que muchos jóvenes que mirarán este estudio, Señor, son creyentes. Pero muchas veces, Señor, no disfrutamos de la libertad que tenemos por medio de Jesucristo. De esa libertad que se pagó con un alto precio. Porque fue tu sangre derramada en la cruz la que dio la posibilidad de que nosotros seamos libres del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Señor, bendice a todos los jóvenes, a todas las personas que siguen los estudios, Señor. Aquellos que son creyentes, simplemente agradecerte, Señor. Agradecerte porque tenemos el privilegio de conocer tu palabra, estudiar tu palabra y de vivir en libertad. No para hacer lo que nos dé la gana, sino libertad del pecado. Somos libres de eso. Y podemos disfrutar de la vida cristiana. Bendice esta noche a todas las personas que escucharon o verán este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por conectarse y el próximo domingo seguiremos estudiando una tercera sesión sobre esta serie que hemos llamado Libre.